Está con nosotros, tal y como lo habíamos informado, Javier Ubierales, abogado y político, miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario de Asuntos Electorales y Legislativos, además de la vicesecretaria de Asuntos Electorales SAE, pero además es el delegado suplente ante la Junta Central Electoral. Usted tiene mucho cargo. Mucho trabajo. Gracias por estar con nosotros y hacer historia en Visión Integral, porque por primera vez pues nos acompaña acá. Así es, gracias a ti por la invitación y vamos aquí a compartir contigo esta audiencia en esta visión integral. Mire, hay que hablar de la modificación de la ley 1519, que es la ley del régimen electoral que acaba de promulgarse después de años de estarse conociendo en el Congreso de la República. Pues por fin tenemos una ley que modifica unos 33 artículos. Y entonces estamos hablando ahora que es la ley 2023, ¿no? Así es. Con más articulado que la anterior ley. Así es que dígame cuáles son las principales modificaciones en esas 33 que se hicieron, cuáles son las de mayor trascendencia y qué aportan diferente a lo que era la ley anterior. Bueno, primero me gusta ir primero a la génesis. Tenemos que tener en cuenta que la ley 1519 fue aprobada en el año 2019, luego de ser sometida en el año 2011 por la Junta Central Electoral, y un proyecto que recibió diversas modificaciones en todos esos años que duró pululando esa iniciativa legislativa en el Congreso. Y es en el 2019 en donde se aprueba la ley de régimen electoral y en el año anterior la ley de partidos, la ley 3318. Ambas normativas, pues, tuvieron una aprobación en un momento político en el que el partido de gobierno en ese entonces, dirigido por una corriente que era quien predominaba ese partido del PLD, pues utilizó de manera sabia y aviesa estas normativas como armas del proceso electoral. Y entonces estas normativas pues se aprobaron con muchas falencias, incongruencias e inconstitucionalidades, y por eso desde su aprobación recibieron diversos artículos, unas 17 sentencias tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional, pues con declaratoria incluso de inconstitucionalidades de estos artículos, de muchos artículos. Y pues esto entonces hace que sea necesaria una modificación y una adecuación a esas sentencias de esas normativas. Y pues la Junta inmediatamente, la Junta Central Electoral, este pleno actual, inmediatamente llega, se concentra en esa modificación y pues entonces realiza una iniciativa. Porque no se podía dar un proceso electoral con estas leyes tan atacadas. Así es, desde los tribunales. De los tribunales. Entonces, la Junta Central Electoral realiza una iniciativa legislativa, tiene iniciativa legislativa, valga la redundancia, la Junta, y pues por la intención de los partidos políticos de reconocer que sí, que se necesita la adecuación de estas normativas, pues se solicita ante el fallido diálogo nacional convocado por el gobierno, los partidos solicitan que haya una mesa más, y que esa mesa era la mesa de discusión de la ley de la modificación a las normativas electorales. Se duró 6 meses discutiendo. Y varios proyectos diferentes. Así es, se duraron 6 meses discutiendo ambas normativas, y pues se llegó a un consenso alrededor de estas normativas, y es entonces cuando se deposita ante el Congreso, lo deposita la Junta, y el mismo Consejo Económico y Social también deposita cuáles son los puntos en los cuales hubo consenso en esa mesa de diálogo y los puntos en los que hubieron discrepancias. Se hicieron vistas públicas, se escucharon todos en el Senado, todos los que de una forma u otra se involucran en este tema. Involucró la sociedad. En el Consejo Económico y Social, en esa mesa estuvo presente los medios de comunicación, las universidades, las entidades privadas. Pero luego en el Congreso también. Y luego en el Congreso también. Entonces, en el Senado se aprueba en primer orden esta normativa y luego pasa a la Cámara de Diputados, donde se realizaron diversas adecuaciones. La ley perimió en la Cámara de Diputados antes de su aprobación, y con una extensión de la legislatura del Poder Ejecutivo, pues se aprueba nuevamente. Entonces en el Senado, y hay que decir que con el
gran liderazgo del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y de los voceros de las diversas bancadas, pues se pudo hacer un ejercicio legislativo muy interesante de ir a la par, conociendo lo que llevaba el Senado, para cuando llegase a la Cámara de Diputados, entonces se pudiera aprobar de manera rápida. Porque se iba a quedar y no iba a haber. No iba a dar es un año antes llegó en el momento. Y también iba a permitir a terminar la extensión de la legislatura. Y incluso hay algunos países en los que tienen establecido de que para aplicar una modificación para el proceso electoral debe de estar vigente 2 años antes. Y es lo más sano. Incluso creo que aquí en porque hay que implementar, hay que modificar cosas. No solo modificar e implementarla, tiene que haber una socialización, debe de conocerla, una normativa electoral deben de conocerla todos los partidos políticos, todos los entes involucrados, todos los miembros de todas y cada una de los territorios, incluso también del exterior, donde tenemos una cantidad exorbitante de dominicanos. Entonces no hay ese tiempo, incluso creo que no lo tenemos, el tiempo de socializar esa normativa de manera correcta. La Junta no tuvo toda la satisfacción con relación a lo que era la perspectiva que ellos tenían. O sea, dice, bueno, quizás fue lo posible, la ley posible, pero no la que ellos en principio... Hay algunos puntos que se quedaron sin aprobación, como son el tema de paridad, el tema de cerrar las listas de candidatos de regidores, el tema de reducir los topes de gastos, entre otros puntos. No encontraron consenso y entonces se quedaron. Y siempre hay algo que se aplica en los parlamentos, en los congresos, que es la ley posible. Y entonces esto da con una nueva normativa que de 293 artículos ahora pasa a tener unos 342. Son unos 43 artículos específicamente que recibieron... 43. Que recibieron modificación. Hay algunos artículos que son modificados por específicamente técnicas legislativas, que son artículos que se dividieron, creación de nuevas secciones, de nuevos títulos, para una mejoría de la normativa. Ahora bien, ya entrando en los puntos específicos. Lo de mayor importancia y trascendencia. Lo que hubo modificaciones es que tenemos unos nuevos principios de la normativa, en donde se establecen nuevos puntos, como son calendarización, celeridad, entre otros puntos, que estos principios son lo que dan sustentos a las normativas, son lo que todo su contenido son como columnas o vehículos en lo que encuentran pues cómo desplazarse. Y también está el tema de que crea nuevos niveles de elección. Ya ahora cada posición es un nivel de elección. Entendamos que anteriormente teníamos presidencial, 3 niveles de elección. Presidencial, senatorial, anteriormente estaba el congresual junto, senatorial y diputado. Para el proceso anterior se dividió y teníamos unos 4 niveles, entonces presidencial, senadores, diputados y alcaldes. ¿Y ahora? Ahora tenemos esos mismos 4, pero ahora tenemos entonces regidores, que pasa a ser un nivel particular, y los vocales pasa a ser otro nivel. Entonces, ¿cuántos niveles son? ¿5 o 6? Municipales, son 6 niveles. 6 niveles de elección. Presidencial, senatorial, diputados, entonces no, son 7, porque tenemos también los alcaldes y los directores y los regidores y los vocales. Eso lo complica mucho. Sí, para ser sincero, sí, complica un poco, específicamente en el tema municipal, por la gran cantidad de candidatos que son los regidores y los vocales. Pero algo que va a facilitar un poco también es un punto novedoso en la ley, que es digamos la automatización de lo que es el escrutinio. Ese es un punto nuevo en la norma, que ya la Junta lo venía estableciendo en una resolución. Había una resolución preliminar y ahora pues está establecido en la normativa. Ahora el escrutinio va a ser digital, se va a hacer manual de la misma forma, pero su envío desde los colegios electorales se va a hacer por un escáner que va a ser totalmente digital, y esto va a permitir que podamos tener entonces los resultados electorales de una manera más rápida. ¿Algún otro aspecto para que usted entienda importante? Otro aspecto importante también de esta normativa, podemos establecer que tiene nuevas sanciones. Endurece las sanciones a lo que son... Ahí era que la Junta pedía que necesitaba garras. Específicamente como estableció el presidente. Quizás no hay ciertas críticas de diversos litorales de la sociedad dominicana en cuanto a esto. Quizás no sea a la totalidad de lo que se requería, pero sí se endurece
digamos que el régimen cuando un candidato o un partido, pues entonces infringe la normativa cuando violenta lo que son los topes de gastos. Por ejemplo, establece esta normativa que si usted violenta el tope de gasto, el margen determinado que usted lo ha violentado, usted va a ser multado por el triple de ese margen. Entiéndase, si tú como candidato a diputado tienes un tope de gasto de 10 millones y te pasas con 2 millones, entonces vas a tener una multa correspondiente al triple de ese exceso de 2 millones que tuviste y vas a tener que pagar 6 millones. También está establecido entonces lo que es la violencia a la mujer participante de los procesos electorales. Entiéndase a cuando se forza a que una mujer haya tenido pues alguna candidatura y se le haya obligado a dejarla, a renunciar, a hacerla renunciar. También hay unas infracciones allí que incluso de carácter penal. Está establecido en la normativa. Está el tema del fiscal general. Está el tema de la justicia. Como bien sabemos, tenemos una fiscalía electoral desde la ley anterior, pero ahora le crea un aparato amplio a lo largo que de pueda entonces sí operar, ¿no? Que pueda funcionar. Así es. Porque aquello se quedó siendo decorativo. Desde nuestra perspectiva, creo que no va a poder ser eso efectivo para estas elecciones, porque eso amerita de un presupuesto amplio. La estructura creada para este régimen electoral va más amplia incluso que las especialidades que tenemos de drogas, para ponerte un ejemplo. O sea, es incluso tanto así. Es un aparato más amplio, por lo que necesita de recursos y necesita de especialización, necesita de buscar quienes pueden realizar estas funciones. Está buena la idea, pero creo que debemos de ajustarla más real. Esperamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer para tenerla funcionando en este país. Ahí podríamos decir que se quedan lo que son los aspectos básicos y que tienen mayor trascendencia e impacto en la ley, ¿verdad? Sí, básicamente esos son. Hay otros puntos en los cuales son de importancia y de relevancia. Por ejemplo, define claramente lo que es alianza, lo que es coalición, lo define más claro. Un punto importante es que crea un mecanismo para la Junta, en dado caso que esperemos que no vuelva a suceder lo que pasó en las elecciones anteriores con su posposición. Había un vacío legal. La normativa no establecía cuál era el procedimiento para convocar nuevamente o posponer unas elecciones. Y eso era el vacío que se creó. El vacío que se creó. La Junta sí lo hizo porque le daba una prerrogativa a la ley, a la Junta y la propia Constitución de que regule los procesos electorales. Y en eso la Junta emitió una resolución, pero ahora ya está establecido por ley. Otro punto importante también es que aclara las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Recuérdate que a veces se confundía mucho. Había algunos temas que se trataban en el Superior Electoral y otros que eran de competencia del administrativo. Ahora ya concentra casi en su totalidad o en su totalidad en el Tribunal Superior Electoral. Crea también, este programa es bien visto y tiene una larga o una amplia diseminación para la diáspora dominicana. Anteriormente, para la diáspora, para las 3 circunscripciones del exterior que tenemos, lo que funcionan son OCLES, Oficinas de Coordinación de Logística Electoral, que es el símil a lo que son las juntas electorales de los municipios, que en la anterior normativa se le mencionaba, estaban establecidas, pero se mencionaban como una función de forma igualitaria. Ahora están establecidas ya las OCLES a la par de lo que son las juntas electorales. Y así, brevemente, para hacer la pausa, los partidos políticos en medio del conocimiento mostraron algunas oposiciones del conocimiento de la ley, el caso del PLD, que con el tema del voto automatizado, que se mantuviera, que se aprobara el voto automatizado, y creo que en algún momento pues se retiró, creo que no participó de la aprobación de la ley. La Fuerza del Pueblo quedó conforme con lo que fue la ley aprobada, ¿no? Porque vi también que el PRM en estos días se apersonó, creo que fue a la Junta Central Electoral para plantear algunos desacuerdos con la ley, no sé. Mira, pero ya está aprobada. Siempre dentro del Congreso, cuando se aprueba una normativa, cuando se conoce una normativa, siempre hay sectores
o partidos o propios legisladores, que son los que tienen la iniciativa, que quedan inconformes, porque no siempre se encuentra un consenso general ante todo lo que se quiere. Por eso la máxima de la ley posible. Yo creo que pudimos tener la ley posible, llegamos a un consenso para aprobar lo que está. Creo que lo que está no hace daño, como sí tenía el contenido de la ley anterior y como sí lo tiene en algunos aspectos la ley de partidos, que tenemos que también abocarnos a una modificación en su momento. Creo que debe ser cuando pase ya el proceso electoral, o que podamos hacerlo ahora para una aplicación en el próximo proceso electoral. Nosotros sí quedamos conformes con esto establecido, y creo que en el camino podemos ir haciendo cualquier otras adecuaciones ya al pasar el proceso electoral. Creo que la votación automatizada no era un momento para tocarlo, luego de lo que produjo la votación automatizada en el proceso electoral. Nos llevó a una crisis al punto de casi hay que recordar todo lo que sucedió en ese momento, producto de las fallidas elecciones en las que falló el voto automatizado. Y hay que decir que el voto automatizado va en regresión en el mundo. En vez de ir avanzando, va en regresión por un sinnúmero de aspectos. Incluso hay países en los que se han prohibido constitucionalmente. Bien, vamos a hacer la pausa con su anuencia y en breve retornamos a esta interesante conversación con Javier Lubiera. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano, moderno, eficaz, eficiente y dinámico. ISERPI es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombres comerciales, rótulos o emblemas, marcas, lemas comerciales, renovación de signos distintivos, también solicitudes de cambio de domicilio, cambio de gestor, certificaciones especiales, duplicados de certificados de registro, pago de publicación de marcas y lemas, búsqueda de antecedentes, además del nuevo servicio relacionado con patentes, donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones, examen de fondo y mantenimiento de vigencia. Para más información, accede a www.onapi.gov.do.